Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. En las últimas horas, muchas cosas se dijeron sobre el futuro del técnico de Alianza Lima, Carlos Bustos. Sin embargo, se pudo conocer en Ovación que actualmente el club íntimo no ha considerado una posible salida del estratega argentino. Definitivamente, los tiempos juegan en contra del equipo victoriano para tratar de buscar a un nuevo entrenador y consideren que mal o bien Alianza Lima viene dando pelea para conseguir el título de Torneo Apertura. En las últimas horas, algunos medios informaron incluso que Juan Reynoso se había reunido con gente del fondo blanquiazul y que había planteado hasta condiciones para llegar a Matute. Esa versión es totalmente falsa porque, tal como lo dijimos en su momento, cuando sonaba Reynoso en redes sociales para dirigir al Melgar de Arequipa ante la salida de Néstor Lorenzo, el ajedrecista peruano simplemente no desea escuchar opciones hasta fin de año, tomando en cuenta que hoy en día tiene otras prioridades como las de seguir dirigiendo en el extranjero. Sin duda, el golpe mayor en el Club de la Victoria fue la goleada recibida por 8-1 ante el River Plate por la Copa Libertadores. Las heridas siguen abiertas en la gente de Alianza Lima, pero en el club tienen la idea de repotenciar al equipo de cara al torneo clausura. Los posibles refuerzos se vienen analizando en el área de fútbol y seguramente en los próximos días tomarán algunas decisiones. Por lo pronto, en la Victoria existe mucha impotencia y bronca, no solo por lo sucedido en la Copa Libertadores, sino también por el partido que cayeron en Huancayo y que alejó sus opciones al título de la Apertura. Se vienen días para reflexionar y seguramente nuevos vientos tendrán que soplar en Matute para encarar los últimos 3 partidos del campeonato y sobre todo lo que se le viene en el torneo clausura. Y al parecer, lo que se venía voceando en el mercado de fichajes mexicano se estaría haciendo realidad, ya que, tal como se los informamos la semana pasada, el Atlas de la Liga MX estaba muy interesado en reforzarse con el volante nacional Eison Flores, y este movimiento se había realizado el día de hoy, ya que, según el mismo portal que dio la información del interés por el peruano, confirmó su fichaje. Es así que el Superdeportivo de México aseguró que el DC United aceptó la propuesta del actual bicampeón de la Liga MX por el Oreja Flores. Según este medio, sus fuentes vinculadas a la negociación aseguraron que solo falta firmar los contratos y que el futbolista peruano pase los exámenes médicos correspondientes. Como se los contamos, había cierto asidero en esta especulación, ya que el equipo capitalino del MLS no estaba satisfecho con el rendimiento del peruano en los casi 2 años con ellos, donde apenas anotó 3 goles y dio 7 asistencias. Muy poco para un jugador mundialista y que esperaba que sea el que se ponga al hombro el equipo estadounidense. Como se recuerda, Flores está actualmente concentrado con la selección peruana de cara al repechaje del próximo lunes. Sin embargo, se espera que tras la fecha FIFA, el jugador pueda cerrar su incorporación al equipo tapatío, donde también juega Anderson Santamaría, y puede revalidar su experiencia previa en el fútbol mexicano, donde entre el 2018 y el 2020 jugó con el Monarcas Morelia, teniendo los mejores números en su carrera profesional. Esperemos que así lo haga, ya que en caso se oficialice el fichaje por el cuadro rojinegro, estará peleando no solo el tricampeonato mexicano, sino también un cupo al Mundial de Clubes en la CONCACHAMPIONS. La selección peruana de fútbol continúa este martes con sus entrenamientos en Barcelona de cara al repechaje intercontinental con el combinado asiático. La práctica de hoy fue dirigida por Hugo Alves y Norberto Solano junto al preparador físico Eder Benítez. Como se los informamos ayer, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, viajó a Qatar para observar el partido de cerca por el repechaje asiático. Los trabajos de hoy constaron de fútbol en espacio reducido y trabajos con balón con la participación de los 28 jugadores convocados. La principal novedad fue que Renato Tapia y Luis Advíncula trabajaron a la par de sus compañeros, por lo que se asume que todos llegarían en óptimas condiciones para el 13 de junio. Así lo informó la prensa peruana afincada en España. Este martes la selección peruana entrenó con los 28 convocados disponibles.
Sin duda la mejor noticia de cara al repechaje, ya que todos los jugadores del plantel trabajaron con balón a lo largo de la sesión. Esto incluye a Renato Tapia y Luis Advíncula, que dejaron de hacerlo de manera diferenciada. Tanto el Rayo como el volante participaron con satisfacción desde el inicio a la par con sus compañeros bajo la atenta mirada de Norberto Solano y el cuerpo médico. Edison Flores también entrenó con normalidad a pesar de colocarse vendas en ambos tobillos durante toda la práctica. Cabe resaltar que Cristian Ramos también había recibido el alta médica, por lo que los dos jugadores completan la lista de Ricardo Gareca. Sin duda, buenas noticias para el cuerpo técnico, que podrán hacer uso de todos sus elementos en el partido más importante del equipo de todos. De esta manera, el equipo de todos trabajará en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona hasta el próximo viernes, cuando viajarán a Qatar para medirse el lunes 13 de junio frente al representante asiático, que el día de hoy por fin se pudo conocer cuál es el rival, ya que en el playoff asiático la selección australiana de fútbol le ganó por 2-1 a la selección de Emiratos Árabes Unidos en el Ahmad Bin Ali Stadium de Al Rayyan en Qatar, donde también llegó el técnico peruano Ricardo Gareca junto a parte de su comando técnico y, cuando no, con el figuretti del Team Lozano, como si aquí en Perú no faltaran dirigentes. En fin, la cosa es que en este duelo definitivo el trámite fue bastante discreto en el primer tiempo, con los socarrús dominando pero careciendo de profundidad en el ataque, mientras que los emiratíes se defendían como podían y salían de contra, donde Qatar 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal, porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!